despierta, despierta, despierta RD. Seguimos aquí en Despierta RD con mucha más información. Tenemos un invitado especial porque es experto en materia impositiva, pero también secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Está con nosotros Guarocuya Félix. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días a ustedes y yo Guarocuya, bienvenido. me siento avergonzado. ¿Y por qué? Decía, ¿Por qué? decía fuera de cámara que me había puesto unas medias que pensaba que eran modernas. Están Pero llegué al compitiendo. set, no, ya me siento disminuido. Aquí el que viene tiene que venir con su No, media a la moda. no, ya Vamos a tendré que pasar por venir hoy. con más Guarocuya, agresiva tiene que sí, ser sí, la es un media mía. Sí, sobre todo, estas que son de Ay, ay, bebida ay. y las de Cristian son de bola. Sí, no, yo vine con una de rayita. Me dieron bola imagínate. negra. Guarocuya, azul en este caso. ayer se escenificaron protestas en 14 provincias del Cibao. San Francisco de Macorís se la continúa Lo hoy. acusan a ustedes. Por varias reivindicaciones sociales, rebaja del precio de los combustibles, pero también de los productos de la canasta básica y otros reclamos. ¿Cómo ve usted como dirigente del PLD estas manifestaciones? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana nunca ha apoyado ningún tipo de protesta violenta. De hecho, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido eminentemente democrático. Y si tú revisas en la historia, hemos sido uno de los partidos en el gobierno que más protestas se le hicieron en su momento. Tanto en la primera administración del presidente Fernández, en la segunda del presidente Fernández, ya menos quizás en la del presidente Medina, pero nunca hemos apoyado ningún tipo de protesta violenta. Evidentemente que la ciudadanía tiene derecho a manifestar su descontento, sobre todo la ciudadanía organizada, y tiene en muchos casos la necesidad de poder manifestar sus inquietudes sobre determinados temas. Yo creo que el tema de los precios es un tema que no solo es internacional, sino que también afecta en la República Dominicana de manera sensible, pero el Partido de la Liberación Dominicana, ningún tipo de protesta violenta. Guarocuya, ¿hay la apoya. razones para ese paro de ayer por el tema de la canasta básica, combustible alto, energía también? Mira, razones siempre hay para protestar. El punto es canalizarlas correctamente. Y yo creo que ese es el reto que tiene la ciudadanía y cualquier gobierno, en el sentido de aceptar que efectivamente los ciudadanos pueden en un determinado momento manifestarte y tener opinión. ¿La de ayer fue correcta? Y tener sin violencia. Yo creo que el tema de la violencia es lo que no es correcto. Evidentemente que la violencia muchas veces no solo viene de los que protestan, sino que también se genera violencia de parte de los organismos de seguridad, a veces por un exceso de celo, para evitar que se puedan desbordar determinados comportamientos en ese proceso. Pero evidentemente que hay motivos para que determinados segmentos de la ciudadanía puedan manifestar su descontento. Guarocuya, ese tema de la protesta es básicamente económica, parecen ser las razones. Precio de los alimentos, precio de los combustibles, el mismo tema del aumento de la factura energética, la falta de oportunidades son algunas de las justificaciones que tienen los organizadores. Cuando uno va al contexto internacional, uno dice, bueno, pero es que hay justificación en alguna medida para que hayan cosas, ocurran alzas en diversas áreas. Pero cuando venimos al patio, la oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo, han asumido una serie de recomendaciones al gobierno para que no se sienta tanto el impacto. ¿Se ha llevado el gobierno de eso en alguna medida para que la protesta pudiera no tener ese efecto? Fíjate, yo quiero separar la protesta con las sugerencias que se han hecho, en el sentido de que el Partido de la Liberación Dominicana viene haciendo sugerencias sobre determinados temas y de manera muy particular sobre el tema del incremento de los precios por la propia experiencia que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Si algo creo que hay que reconocerle al Partido de la Liberación Dominicana es que hemos tenido una oposición bastante responsable frente al gobierno. Fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana en un momento determinado apoyó el pacto eléctrico al inicio del gobierno, que era exactamente el mismo pacto que había presentado el Partido de la Liberación Dominicana cuando le tocaba la responsabilidad de gobernar y que no fue apoyado por el entonces partido de oposición. Nosotros tuvimos un comportamiento totalmente diferente. Y desde el inicio del incremento de los precios, es decir, que comenzó a manifestarse incremento de los precios como resultado de los efectos generados por la propia pandemia, el Partido de Liberación Dominicana llamó la atención por lo menos sobre varios aspectos. El primero era de que
aparentaba no ser un tema transitorio el tema de los precios, tomando en cuenta de que se había roto la cadena de suministro. Yo creo que todos ahora nos hemos hecho expertos en cadena de suministro. Sí, así es. No hablamos de cadena de suministro hasta antes de la pandemia. Yo creo que ese es uno de los efectos negativos de la pandemia. Y llamamos la atención sobre la necesidad de mantener la inversión, sobre todo en el sector agropecuario. Yo creo que ha sido constante ese llamado del Partido de la Liberación Dominicana sobre el tema agropecuario. El tema necesario de mantener los programas sociales que se habían establecido en la pandemia e irlo desmontando de manera mucho más gradual, porque todavía no acabábamos de salir de los efectos de la pandemia y lamentablemente se produce un hecho fortuito, además muy negativo para la humanidad y sobre todo para la región donde se produce, que es el tema de la invasión de Rusia a Ahora, Ucrania. Cuya, las proyecciones que ustedes observan en materia económica con un panorama internacional que ya se dice va a continuar el tema de la inflación y la crisis por todo el año 2022. Incluso Mira, hay un problema de los fletes que podría estancarse. bueno, Y- si tú abres los periódicos hoy, la principal noticia Sí. es el tema en China, Sí, exacto. del COVID-19 en China, y el hecho de que en una región tan importante, bueno, una ciudad y región Sí. tan importante como la de Shanghái, y que estiman que está afectada por unos 400 millones de personas. Claro, las dimensiones chinas para nosotros son dimensiones muy significativas. Estamos Claro. hablando de un país de 1.300 millones de personas, Y evidentemente. un eje que, fundamental en materia económica. sobre todo en temas de suministro, Sí. de bienes intermedios y de materias primas, o de bienes que sirven para fabricar otros bienes. Entonces, este es un tema muy serio que tenemos que poner sobre la mesa, porque sin ninguna duda que seguirá presionando durante un tiempo que no sabemos cuándo. Si le agregamos los efectos de la pandemia que todavía se mantienen, el hecho de la guerra en la región entre Rusia y Ucrania, y el hecho ahora del impacto que tiene el COVID-19 en China, evidentemente que es una combinación difícil de Y manejar. lo que se deriva también ahí, el tema de los combustibles, que impacta de manera negativa a la economía dominicana. Bueno, no solo los combustibles, está el hecho del precio de los alimentos. Piensa que la región de Sí. Materias primas, sobre tanto todo. como, claro, piensa que tanto Ucrania como Rusia son de los principales productores a nivel global, no solo de combustible, esto es un tema muy importante, sino también de granos alimenticios. Estamos hablando de trigo, por ejemplo, de sorgo, de girasol, que sirve para la fabricación de grasa comestible. ¿Qué prevén ustedes? Porque la gente entiende que los economistas son una especie como de No, los economistas medio brujo. no somos adivinos. Sí, que proyectan. Dice No, que los, no econo- somos dice que los adivinos. De economistas hecho, duran la fíjate, mitad de sí, su a tiempo Robert pronosticando las Solow, cosas uno- que van a pasar y la Ajá. otra mitad justificando por qué no pasó. No, O sea, que es una especie de pitonizo. por lo regular los Lo- economistas hablamos ex post, no ex ante. Ujú, Es decir, ujú, podemos dar una explicación de lo que De ha lo que pasado sucedió. ujú. y podemos analizar tendencias de lo que Exacto. potencialmente puede ocurrir en el muy corto plazo. Exacto. Y cuando hablo de muy corto plazo es menos de un año. ¿Por qué? Porque son variables que dependen de elementos que no controlamos los seres humanos, incluyendo la propia voluntad humana. Si Correcto. tú tomas en cuenta los precios del petróleo, por ejemplo, al 24 de febrero de este año, que es cuando Rusia toma la decisión de invadir efectivamente Ucrania, tú te das cuenta que el petróleo en ese momento, el que tomamos como referencia, estaba en torno a $98. El petróleo se dispara y todo el mundo dijo, bueno, se va a mantener altos los precios del petróleo. Pero es muy difícil porque nadie sabe cuáles van a ser los precios, porque nunca, en más de 120 años de serie estadística de los precios del petróleo, nadie ha podido predecir con exactitud los precios del petróleo. Los precios funcionan casi como si fuera un electrocardiograma, suben y bajan de manera, Una especie de de manera muy ondeamiento. constante. Fíjate, Robert Solow, uno de los principales economistas del siglo XX, premio Nobel de Economía, cuando le fueron a entregar el premio Nobel en la universidad, no recuerdo si en Columbia, podría equivocarme, fueron todos los periodistas corriendo al departamento para decirle, a felicitar a Robert Solow porque le habían dado el premio Nobel. Los departamentos de economía o de cualquier disciplina o donde están los profesores son espacios muy pequeñitos. Ujú.
no hay mucho espacio en las universidades. Por Sí, lo sí, como regular, economista siempre hasta el espacio lo bueno, conservan. no solo por ser economista, es que las universidades, Sí. por lo regular, no tienen todos los recursos que Sí, quisieran, sí. aún aquellas que son muy ricas en términos relativos. Ujú. Y entonces Robert Solow sale al pasillo y le dice, profesor, queremos felicitarle porque le han entregado el Premio Nobel de Economía, pero al mismo tiempo nos gustaría que nos dijera cuál va a ser la evolución de la economía norteamericana el próximo año. Y él le dijo, joven, me acaban de entregar un premio por un trabajo que yo escribí hace 40 años. ¿Cómo usted quiere que yo pueda decirle lo que va a pasar en la economía de Estados Unidos el próximo año? Sí. Yo creo que esto es muy gráfico para entender que los economistas no predecimos el futuro. Lo que hablamos son de tendencias. ¿Y cuáles son las tendencias? Exacto. Evidentemente, tú lo has mencionado, usted lo ha mencionado y no son exactamente economistas ni están en ese día a día Sí, de, sí. del manejo de las estadísticas económicas, pero usted lo ha mencionado, de mantenerse la tendencia de lo que hay en China, de mantenerse la tendencia de profundización de la guerra entre Rusia y Ucrania, o de mantener todavía determinados temas no resueltos de la cadena de suministro, evidentemente que va a seguir impactando los precios y eso afectará a la República Dominicana de manera directa. Y a propósito de eso, en la pasada administración del presidente Danilo Medina se esperaba una reforma fiscal, no logró concretarse. Este de Luis Abinader tenía pendiente hacerla, no lo ha hecho. ¿Cuál es el panorama que enfrentaría el país a una eventual Pero reforma? fíjate que ahora mismo el problema, sí es cierto que el tema fiscal siempre es un problema y además son temas, el tema de los precios, ustedes hablaban hace un momento de subsidiar los libros, esos son temas fiscales porque los recursos tienen que salir de algún lado. Pero fíjate que en este momento el foco no está en el tema de una reforma fiscal. Yo creo que el tema está en estabilizar el nivel de precios y hacer que los precios se mitiguen de manera significativa al interior de la economía. Pero, Por lo tanto, no creo que sea un tema que en este momento nadie en su sano juicio político, no quiero decir técnico, sino en un sano juicio político sea un tema que vaya a poner sobre la mesa. Por lo tanto, yo no creo que sea esperable ninguna propuesta de reforma Ni siquiera fiscal para el en año lo que que viene. resta, en lo que resta de la administración. Pero eso Ok. solamente lo puede decir esta administración. Yo no soy vocero del gobierno y por lo tanto tendrías cuando vengan los voceros a autorizar al ministro de Hacienda o el ministro de Economía, pues tendrían que hacerle la pregunta pero a Cuya, él, ¿no? la FAO recomienda para 2023, invita a la República Dominicana a fortalecer su campo como mecanismo de prevención y garantizar la seguridad alimentaria. Uno ve el caso del puerto de Shanghái, que hoy tiene prácticamente un tapón enorme, y ve otras ciudades que tienen situaciones bastante complejas en China, y se pregunta, ¿fue acertada la decisión del gobierno de estimular, de someter un proyecto de ley de tasa cero para la importación de unos 67 alimentos? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana fijó una posición muy clara al respecto y el Partido de la Liberación Dominicana se opuso al proyecto de tasa cero. Y ustedes dirán, ¿por qué se opone el Partido de la Liberación Dominicana al proyecto de tasa cero? Porque el Partido de la Liberación Dominicana primero privilegió la seguridad alimentaria en República Dominicana en términos de la proporción de alimentos producidos con relación al consumo, desde el punto de vista de la autonomía, de la seguridad alimenticia del país, llegamos a suplir el 82% del total de alimentos consumidos en la República Dominicana. 82%. Tomando en cuenta que al mismo tiempo tenemos que suplir los hoteles que vienen turistas, es decir, una población flotante de turistas que es significativa. Estamos hablando, y previo a la pandemia, estábamos sobre 7 millones de turistas, en torno a 7 millones de turistas. Fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana, lo dije hace un momento, enfatizó dentro de su política la seguridad alimentaria. Eso implicaba el tema de recursos al Banco Agrícola, pero además la atención permanente del Ministerio de Agricultura a los agricultores en el tema de la roturación de la tierra, en el tema de suministro de semillas, en el tema de mantener mercados abiertos, en el tema de mantener en los productos de la rectificación técnica, que esto suena muy sofisticado, pero estoy hablando de productos básicos como el arroz, la carne de pollo, la carne de cerdo. ¿De la canasta básica? Sí, la canasta básica, que es lo que los dominicanos comemos todos los días.
Pues también eso suena sofisticado, la canasta básica. Es lo que comemos, arroz con habichuela y carne. Ya, ya. Consumo Sí, masivo. Claro, lo que consumimos todos los Sí, días, sí, sí. todos los dominicanos, independientemente del nivel de ingresos. Guarocuya, El Partido de pero la Liberación Dominicana se preocupó por asegurar esto. Yo creo que, y ese ha sido uno de los temas que nosotros más hemos planteado desde la oposición. Guarocuya, yo no quiero que usted se vaya de aquí sin que nos analice. No me estés votando ¿Mm? todavía. No me ¿Eh? votes, no me votes. Ya tú me quiero ir de aquí. Mire, que usted nos analice, ¿qué observan ustedes como economistas? ¿Cómo ha manejado el presidente Luis Abinader este proceso económico hasta el día de hoy y lo que ustedes proyectarían entonces en lo adelante? Mira, ¿Bueno o malo el manejo del gobierno en materia económica? Hace 2 años. Mira, fíjate que es un tema para reflexionar. Y aquí casi hago una pausa. Ujú. Porque si tú tomas algunos indicadores macroeconómicos y tomando en cuenta los efectos de la pandemia, tú puedes decir, bueno, no tenemos un gran descontrol de la economía. Ok. No tenemos indicadores, de hecho, parte del aporte de la responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana fue que el equipo del Banco Central estuviese en el gobierno. Ese equipo es un equipo formado durante 20 años, ininterrumpido. Podría decirse que esa fue la garantía de una estabilidad. Así es, quiere decir que eso es parte de la responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que tiene vocación de Pero ser ustedes gobierno. tienen infiltrado prácticamente en el de ser gobierno. No tenemos infiltrado. Eso Políticamente hablando. No, eso habla muy bien de la democracia dominicana y habla muy bien de la sociedad dominicana en sentido amplio. Guarocuya, el presidente. Donde un partido pierde las elecciones, pero otro partido reconoce que una parte del equipo económico de ese gobierno sigue teniendo una experiencia necesaria para poder mantener estabilidad económica. Sin embargo, eso no se refleja en indicadores como el tema del nivel de precios, que ha sido uno de los niveles de precios más altos de toda la región, el tercer país con nivel de precios más alto de la región, y tampoco se refleja en el suministro necesario de los alimentos para evitar esa escalada de precios que nosotros hemos tenido, más allá de las limitaciones evidentes que hay a nivel internacional, porque tampoco es negar de que hay una parte importada de la inflación. Esto sería insensato decirlo, pero hay otra parte que sí es responsabilidad interna. El tercer presidente, en 30 segundos, si puede decirnos, más valorado del mundo es Luis Abinader, según Mitofsky Investment. ¿Cómo se llama? Mitofsky. Y eso suena a Mitofsky, ¿no? ¿Cuál es su apreciación? Detrás de Nayib Bukele y el presidente de la India. Yo creo que ya te he dado mi apreciación. Mitofsky. Hasta que le dio tos. Yo creo que Mitofsky. Es un mito, según usted. Mitofsky. Yo creo que esa es la propia Muy bien, respuesta. muy ¿no? bien. Guarocuya, gracias Sí. por habernos No, acompañado gracias a esta mañana. ustedes, Muy de bien, verdad que gracias, sí. Guarocuya. En Y breve. la próxima vez vengo con unas Con una medias media mucho más más moderna. agresivas. sí. Gracias. Guarocuya Félix estuvo con nosotros esta mañana. Regreso, Ignacio Aracena, diputado del Partido Revolucionario Moderno, estará con nosotros. No se mueva, mantenga la sintonía. Despierta.